Mari Pulamien, hola a todas, a todos. Hoy día quiero invitarles desde aquí del huerto de mi ruca de mi casa a la preparación del pebre tradicional mapuche. Bueno, ahí está. Esos son los ajíes cachucaura, chile, les dicen en México, y vamos a utilizarlo, pero esto nosotros los cosechamos, los procesamos. En la ruca donde tenemos fuego le dejamos secar al humo y ese es el secreto que tiene el mezquén, que es el que usamos para el pebre. Cuando un determinado tiempo se queda secándose ahí en el humo del cachalhue y del fogón. Bueno, aquí les presento los ingredientes. El atado más grande que se ve ahí es el cilantro. Tengo el mezquén que le hablaba, el ají ahumado, el tomate y los cebollines. Ojalá en otros territorios conozcan el cebollín también. Así es que ahora voy a procesar la verdura y luego les cuento la preparación. Ya pulamien. Entonces acá tengo picado el cebollín, el cilantro, ya molí ahí un poco de sal de mar, tengo el tomate y el mezquén y el aceite de oliva para unir todos estos ingredientes y mezclarlo, y ya con esto va a estar listo el pebre. Bueno, pulamien, finalmente aquí tenemos listo el pebre. Ahí yo lo coloqué sobre un pan. La otra vez una lamien me decía qué alternativa había, por ejemplo, para el desayuno. Esto no es una alternativa mala, tiene verduras y este pan de semilla. Entonces en la próxima clase espero poder también aportarle más acerca de un desayuno más nutritivo y saludable. Ojalá lo prueben y que les guste. Pulamien, mañón, gracias.